siguiente charla se trata de la experiencia que hemos tenido en la Universidad de los Andes acerca del reforzamiento de construcciones patrimoniales en el marco de dos proyectos que hemos tenido financiados externamente y en parte el último proyecto internamente. Aquí tenemos un listado de las personas que han participado en los proyectos, los créditos a los estudiantes que han participado: Juan David Sandoval y Cristian David González, que seguramente están por acá en el auditorio, ingenieros de proyectos, asesores de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, personal de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y obviamente también dentro de los entes financiadores está la Universidad de los Andes, que ha financiado también algunos de los ensayos. Bueno, entonces ahí tenemos un listado pues, de personas que han participado en lo que les voy a mostrar. Vamos a empezar con una introducción pequeña. Ya todos conocemos el adobe y la tapia pisada. Esto es el interés que tenemos en la zona de la Candelaria, donde tenemos varias edificaciones históricas. Aquí estamos hablando de construcción en tierra patrimonial, que puede ser diferente a la construcción de tierra convencional. La localización pues, que tomamos inicialmente en este estudio fue la Candelaria, y como todos sabemos, la Candelaria está localizada en una zona de amenaza sísmica intermedia por ser parte de Bogotá, y dentro de la microzonificación está una parte del depósito de ladera y la otra parte en Piedemonte B. Estas dos zonas son bastante críticas en términos de amplificaciones por estar en el borde del depósito. Nosotros con la Universidad de Carmen y Mellon hemos hecho simulaciones de cómo se propagaría un sismo en la ciudad de Bogotá. Lo que está ahí es el mapa de Bogotá, y esta vez son la cordillera. Hemos modelado las montañas, modelado toda la ciudad y una zona mucho más grande propagada, por ejemplo, un evento sísmico en este punto, la falla frontal, y si uno propaga esto, lo que observaría, por lo menos nuestras simulaciones, son simulaciones que se hacen con 15.000 procesadores y se hacen los procesadores de Estados Unidos, es que cuando llega la onda sísmica al depósito, la zona del borde del depósito pues sufre bastante y ya no hay movimiento. Aquí todavía el depósito sigue moviéndose por la interfase que se genera en el borde del depósito. Entonces tenemos en la Candelaria una zona que tiene una importancia especial desde el punto de vista sísmico, un problema que todavía no entendemos completamente, pero que estamos empezando a entender desde el punto de vista de la amenaza sísmica de esa zona de la ciudad y obviamente de toda la zona que tiene que ver con el depósito que tenemos en Bogotá. Como ya Daniel mostró, tenemos en sismos previos mucho daño en construcciones en tierra. Me quiero hacer referencia a dos tipos de daños acá, unos principalmente fuera del plano, donde el muro pues se va, ¿cierto? Daños concentrados en algunos de estos machones, fallas fuera del plano producidas por la cubierta usualmente se puede presentar algún tipo de daño y entonces empuja los muros hacia afuera y los termina colapsando. Fotos del sismo de Cúcuta, que también Daniel mostró algunas. Tenemos necesidades obviamente de entender el problema e intentar que lo que hacemos desde el punto de vista de reforzamiento sea un poco más racional, que tenga un poco más de ciencia, más de mecánica metido, y no sea algo donde solo se base en el criterio, la experiencia de la persona que está planteando el reforzamiento. Aquí tenemos planos de dos casas en la Candelaria que son muy típicos, donde tenemos la configuración que utilizaba en la época colonial, donde teníamos una serie de crujías que se iban uniendo y iban formando finalmente la casa. Lo que salta a la vista es que uno siempre piensa en muros de tierra, y entonces imagina un muro de tierra de 8 metros de longitud, pero cuando uno ve estos planos lo que ve son pedacitos, ¿cierto?, de muros de tierra, una serie de segmentos, muchos pedacitos, y realmente los únicos muros que son largos son los muros que están en el lindero. El resto de muros son muros perforados, muchos de ellos por el uso. Uno llega al edificio y parece que no estuviera perforado. Por ejemplo, algunos de estos muros, aquí hay una biblioteca,
En este caso, este muro fue eliminado casi completamente y se le dio algún uso dentro de la edificación. Hemos hecho análisis preliminares para identificar algunas zonas críticas. Las zonas críticas principales ocurren en el primer piso acortante y en el piso superior falla fuera de plano, así como lo más crítico que uno pudiera ver. Los muros perforados son mucho más críticos que los muros sin perforar para solicitaciones en el plano. Aquí en la universidad hicimos algunos estudios previos, hace algunos años, donde ensayamos primero el material, con ensayos de todos los tipos que hay para mampostería convencional, que los aplicamos a elementos de adobe y algunos de tapia pisada, y sacamos algunas propiedades generales con varios ensayos. Hay en algunos casos 33 ensayos, en otros 13. Hicimos unos muros, ya Daniel mostró una fotico de este muro. Aquí tal vez puedo mostrar el video. Este murito le ponemos una carga vertical, una carga horizontal y vemos pues cómo falla acortante. Con eso planteamos hace unos 12 años o más, 15 años, algunas alternativas de reforzamiento. La tapia pisada falla muy diferente al adobe. La tapia pisada falla en bloques. Si aplicamos el mismo esquema anterior, no hay una serie de grietas, sino una sola grieta o un par de grietas que producen el colapso parcial de un pedazo del muro, sin que se vea aparente daño en el resto. Planteamos algunas opciones de reforzamiento y las probamos en ese entonces con ensayos también en mesa vibratoria, que Daniel también mostró algo de esto, y algunos ensayos a escala más real, unos módulos más grandecitos. Después, en la fase 2, que es lo que les voy a mostrar principalmente esta vez, ya teníamos este laboratorio, que es nuestro laboratorio aquí en la Universidad de los Andes. En el laboratorio entonces tenemos la posibilidad de tener una mesa vibratoria y un muro de reacción. Una mesa vibratoria y un muro de reacción. En la mesa vibratoria entonces planteamos unos ensayos dinámicos, en el muro de reacción unos ensayos estáticos que ya les voy a mostrar. Una característica que queríamos tener en cuenta en esta nueva fase del proyecto es que realmente queremos hacer cosas a escala real, es decir, queremos hallar muros de 60 centímetros de espesor, no de 25 o 30. No queremos hacer pedacitos, casas completas en mesa vibratoria a escala reducida, sino ahora queremos ver cómo se ve, así sea un pedazo de la casa, pero a escala real, o sea, un muro de 3,5 metros de altura, de 60 centímetros de espesor y ojalá perforado, para tener en cuenta el efecto de las puertas y las ventanas. Entonces decidimos hacer dos tipos de especímenes, unos para ensayos estáticos, donde queríamos simular un muro perforado con puertas y ventanas, y otros para ensayos dinámicos. Los ensayos estáticos, entonces arrancamos con este muro completo de 7 metros de longitud, un muro que pesaba alrededor de las 30 toneladas y que tenía una puerta y una ventana, un espesor de 60 centímetros, altura de 3,5 metros, alguna carga encima para simular una cubierta promedio. Después dijimos, hagamos un pedacito del muro nomás. Entonces vimos antes que esta zona podría ser crítica, entonces trajimos solamente ese pedacito al laboratorio. Entonces ahora vamos a probar solo un pedacito, o sea, nos vamos a una escala, todavía sigue siendo un muro a escala real, pero nos vamos a dedicar solo un pedacito. Y finalmente, cuando incluimos el refuerzo, siempre vamos a tener un elemento de refuerzo, como las maderas que mostró Daniel, platinas de acero que les voy a mostrar acá, sunchos, que el profesor Blondel va a mostrar algunas de estas aplicaciones. Y entonces, cómo se comporta la conexión entre la tierra y el pasante que se coloca para conectar el elemento de reforzamiento. Entonces hicimos unos ensayos de esas conexiones para entender ese comportamiento y poder simular eventualmente esto en una casa real. Los ensayos dinámicos, tratamos de representar un punto que identificamos como crítico en las modelaciones preliminares, que era la esquina, y entonces quisimos llevar una esquina de estas casas al laboratorio. Usualmente estas esquinas pueden tener unas puertas a ambos lados, o sea que esta zona casi que está suelta. El resto de la edificación, aquí vemos otro ejemplo. El espécimen con el que terminamos trabajando fue un espécimen que tenía 3 metros de longitud y de altura 3,5 metros, que representaba pues una esquina. Queríamos ensayar esta zona de acá. El ensayo se va a hacer en una dirección, no en dos direcciones, entonces solo nos interesaba el muro, que es de 240 libres o 3 metros total.
Arrancamos con los ensayos estáticos no reforzados. Aquí está el espécimen en adobe. Hicimos dos especímenes, uno en adobe, otro en tapia pisada. Lo pusimos en el muro de reacción, lo anclamos al muro de reacción, pusimos un actuador en un lado, unos tensores de lado a lado con un dispositivo del otro lado para poder reversar la carga. Y instrumentamos, colocamos 20 LVTs por todo lado que pudimos, diagonales, verticales, horizontales. Un protocolo de carga que identificamos en la literatura. Y estos son los ciclos de histéresis que obtenemos. Los ciclos de histéresis es la relación entre la fuerza que aplicamos contra el desplazamiento del muro. Arriba está dividido por la altura del muro para darlo en porcentaje de la altura, que sería la deriva. Y entonces tenemos ciclos de histéresis que son aparentemente bastante estables para estos materiales que son tan frágiles. Pero lo que sí es cierto es que la capacidad de desplazamiento es muy baja. Vemos derivas del 0.4%. Ahí ya empezó el muro a degradarse de manera importante y a colapsar. Entonces son desplazamientos muy pequeños, a pesar que los ciclos hasta esos desplazamientos no son tan frágiles como el vidrio, pero de todas formas el material sigue siendo un material bastante vulnerable. Pusimos unos sensores en la altura del muro y entonces este es el perfil de desplazamiento en la altura del muro. Entonces lo que vemos es que la mayoría del desplazamiento se concentra en la zona del machón, ¿cierto? Y por eso fue que más adelante hicimos ensayos solo del machón. Vimos la mayoría de desplazamientos concentrados acá. Una cosa que también observamos en el ensayo es que aplicábamos carga hacia allá y veíamos desplazamiento hacia el otro lado en la base del muro. O sea, como que aplicábamos hacia allá y la base del muro se salía hacia el lado contrario. Aquí algunos resúmenes de resultados, patrones de agrietamientos que observamos. Si el muro es muy esbelto, las grietas son verticales en los ensayos que hicimos. Si es no tan esbelto y no mucho más ancho, entonces las grietas tienden a ser diagonales. En tapia, como veíamos antes, las grietas son muy concentradas en una sola grieta que divide el muro. Se cayó en parte también de algunas de las piedras que teníamos en el sobrecimiento. Después hicimos los ensayos de los machones. En los machones el montaje de ensayo fue también en el muro de reacción y tenemos entonces unos bloques para simular las condiciones de frontera y unos actuadores para aplicar la carga horizontal. Controlamos el ensayo de manera que estos dos sensores que pusimos en esta zona, que vamos a ver ahorita, esos dos sensores se movieron lo mismo. Entonces más o menos el muro quedaba, diríamos, empotrado, para tener unas condiciones de frontera más o menos estables para todos los experimentos. Estos son los resultados de los ensayos. Aquí estamos viendo un ensayo en el plano. Vemos grietas diagonales que empiezan a aparecer porque este muro no es tan esbelto, tiene una relación de aspecto aproximadamente de 1. Entonces grietas diagonales en los dos muros aquí que están observando, y aquí fuera del plano no observamos mucho daño al mismo nivel de desplazamiento. Fuera del plano, hasta ahí lo que está sucediendo es simplemente que está saliendo unas grietas acá y acá, en los dos extremos está pivotando el muro en los dos puntos. El muro fuera del plano ya colapsó, en el plano ya colapsó, fuera del plano continuamos aplicando desplazamiento y nos sorprendía que no veíamos mucho daño en el muro, pero de repente pasó eso, sin ninguna grieta externa, y colapsó, perdió la capacidad de carga vertical, colapsó de repente. Todo el daño estaba dentro del muro, pero no lo veíamos por fuera. Estos son los ciclos de histéresis que obtuvimos dentro del plano con valores de desplazamiento más pequeños, fuera del plano desplazamientos más grandes y menor capacidad. Estos son algunos envolventes. Hicimos simulaciones en Abacus de ese comportamiento y obtuvimos más o menos alguna representación de lo que pasó durante el ensayo. Estos colores representan el nivel de daño. El que se pone blanco es que se considera que perdió el contacto, ¿cierto? Ya perdió el contacto, no tiene ninguna capacidad de tracción, ¿sí? Entonces ahí ya el muro se empezó a destruir y ya desaparece, se vuelve todo blanco finalmente. Eso es como comparan los ciclos de histéresis que hicimos con Abacus en la modelación numérica contra los que arroja el experimento. Alguien muy purista diría que eso no compara bien, otra persona diría, uy, dadas las incertidumbres y todos los problemas que tiene este material, pues es un resultado aceptable. Algo interesante que sí me gusta de la modelación es que logra capturar esta caída, esta pérdida de resistencia que ocurre acá. Es decir, que la capacidad de desplazamiento la puede representar más o menos,
más o menos, ¿cierto? Fuera del plano igual hicimos modelos con ábacos, tratamos de representar lo que observamos en los ensayos. Nuevamente tampoco hay mucho daño aparente, ¿cierto? Como vieron en el ensayo, de repente todo el muro se pone blanco porque colapsa y se ensancha. Ahí lo ven que se ensancha. Los ciclos de histeresis más o menos comparan, nuevamente el nivel de desplazamiento lo representa adecuadamente, tiene un poco más de estrangulamiento, la modelación. Después los reforzamos, los especímenes reforzados, hicimos varias opciones de reforzamiento, tenemos maderas, que Daniel ya mostró, y también incluimos sunchos y incluimos platinas. Entonces aquí les voy a mostrar el de madera en el ensayo completo. Si vemos una zonita de maderas en este ensayo completo, entonces lo que observamos es que las maderas ayudan a que estas grietas que salieron pues no se propagan rápidamente y el muro no se parta, ¿cierto? Y no colapse tan repentinamente. Sin embargo, el muro sí se daña. Ahí se está dañando, pero las maderas controlan el daño. Eso es algo que queríamos observar porque cuando hacemos ensayo a escala reducida, usualmente pues la casa no se cae o no somos capaces de tumbarla y entonces uno queda con la sensación de no saber hasta dónde es que la capacidad real del muro con la madera reforzada, ¿cierto? Entonces, y estos muros estaban a escala real que superaba otra de las dificultades que habíamos identificado antes. Aquí tenemos el muro de tapia pisada con madera donde se observa algo similar. Un video tomado de un pedacito, tomar el video completo era muy difícil porque los dos muros estaban en el laboratorio y uno tapaba al otro, y si no lo tapaba el muro, lo tapaba el muro de reacción, es decir, tocaba solo por pedazos. Entonces aquí tenemos también propagación de grietas que la madera controla pues, adecuadamente. Obviamente un punto crítico de todo este ensayo es la conexión entre el elemento de reforzamiento y la tierra. Los ciclos de histeresis que se obtienen ahora tienen una capacidad de desplazamiento superior. Vemos aquí desplazamientos de 8 centímetros de los muros, que son derivas al más del 2%, lo cual pues es bastante bueno para los dos materiales, la tapia y el adobe. Si comparamos contra los especímenes anteriores, hay una diferencia importante. El negrito es el anterior sin reforzar y el reforzado pues tiene una capacidad de desplazamiento mucho mayor, un aumento en la resistencia, no tan significativo como el aumento en la capacidad de desplazamiento. Y lo mismo sucede aquí si vemos los ciclos de histeresis del otro material. Entonces vemos un aumento en la capacidad de desplazamiento muy importante. Y los perfiles de desplazamiento dejan de concentrarse tanto en la zona del machón, ¿cierto? El espacio entre la puerta y la ventana, que era lo que habíamos identificado antes, y ahora la distribución es un poco más lineal, es decir, que hay daño más distribuido en la altura del muro. Aquí algunos datos. En los machones probamos algo que a alguien le parecería interesante, a alguien de pronto no le parece interesante, y es cómo es el aparejo, cómo se colocan los adobes. Aquí hay dos aparejos que hemos identificado, uno que es simple, que es simplemente usted coloca los adobes en una dirección y después los coloca en la dirección contraria y así va construyendo el muro. O el aparejo belga, que tiene una distribución un poquito más complicada, donde primero alcanzan a ver una dirección y después se mantienen, se giran algunos y otros no. Entonces tiene un poco más de tramo, o mucho más tramo. Una dificultad del aparejo simple es que siempre van a quedar como columnitas, ¿cierto? Se van a generar como columnitas. Este aparejo belga no genera ese tipo de columnas, eso es mucho más trabajo, ¿cierto? Ahora, ¿qué aparejo tenemos en la Candelaria? Pues hemos identificado los dos, ¿cierto? A veces ni siquiera porque esté planeado, en algunos casos simplemente porque hubo cambio en el que estaba construyendo, bueno, ¿cierto? Se han identificado cosas, a veces donde empiezan con tapia y terminan con adobe, bueno, toda clase de cosas hay, ustedes las conocen muy bien. Entonces aquí tenemos el aparejo belga, que es en nuestro concepto el mejor de los dos, ¿cierto? Entonces el ensayo que tenemos acá, tenemos el muro sin refuerzo para referencia y el muro reforzado a este lado, ya está colapsado y aquí este empieza el daño. Cuando el otro colapsa, este empieza a dañarse. Al final, el daño se concentra en la parte inferior del muro y alguien diría, uy, le hubiéramos puesto otra platina acá. De pronto, el muro aguantaba mucho más. Bueno, es para una futura investigación, ver qué pasa
cuando aumento el número de platinas. ¿Cuánto es el número de platinas mínimo o máximo que le puedo poner a un muro? Al aumentar el número de platinas, aumenta el número de perforaciones también al muro, y el muro, la afectación sobre el muro. Entonces, puede que no sea tampoco tan bueno poner tanto. En el aparejo simple hay una diferencia importante. Aquí tenemos platinas y otro que probamos que son los sunchos. Es colocar estas cuerditas plásticas, ¿cierto? Esto es plástico reciclado, y amarrar el muro con esos cuerditas plásticas. Aquí quisimos poner la mínima cantidad que alguien podría poner, lo mínimo, ¿cierto? Lo mínimo que podría colocar. Y claramente lo que vamos a revelar al final es que eso es demasiado poquito, ¿cierto? Exageramos, le debíamos haber puesto muchas más de estas, por lo menos unas 4, apenas pusimos, si ustedes ven, una sola, porque las otras 2 están concentradas en la parte inferior y superior, donde está restringido está confinado el muro, ¿cierto? O sea, imitamos un poco lo que habíamos hecho con las platinas, pero los resultados que obtuvimos no fueron tan buenos. En el aparejo simple, el daño en el muro es mucho mayor, la capacidad de desplazamiento es menor al otro aparejo, y también si miramos el tema de los sunchos, tan poquitos no es bueno. Toca poner muchos más, y tal vez el profesor Blondet va a hablar de eso. Esta es la comparación de todos los ensayos. Platinas, el campeón, en términos de capacidad de desplazamiento. Sunchos no aumenta mucho, si coloco muy poquitos tengo que poner muchos más. Aquí está nuestro modelo numérico, la modelación numérica contra la parte experimental. Bueno, nuevamente tenemos muchas dificultades. El área, los ciclos de histeresis sigue siendo un problema, no la podemos capturar bien. Alguien podría decir, no, pero es conservador, entonces no está malo. Bueno, eso es disculpas que uno puede dar cuando la escoba no le funciona. Este es fuera del plano, el aparejo belga. Nuevamente vemos que aquí empiezan a aparecer grietas. La única platina que hay es esta de acá, y no deja que el muro se expanda, entonces aumenta la capacidad de desplazamiento, ¿cierto? En el caso de las sunchos, el daño es muchísimo mayor, por eso nuevamente en este caso pusimos muy poquitos. Próximamente una futura investigación, que ojalá el Ministerio de Cultura, haya aquí personas que nos ayuden a financiar más adelante futuras investigaciones, y podamos ver racionalmente qué pasa si aumento a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, es decir, ¿cuál es el límite? ¿Cuánto es? ¿Cómo puedo predecir eso antes de hacerlo? Y hacer el experimento y decir, yo eso va a aguantar tanto, y que yo tenga una buena aproximación a eso, que finalmente yo tenga una adecuación o algo que pueda, con lo que pueda diseñar. Bueno, el aparejo simple, pues como ya lo anticipábamos, genera esta grieta vertical. Entonces, se generan 2 columnas básicamente, entonces el daño se concentra en una grieta vertical. La capacidad de desplazamiento y resistencia a los muros con aparejo simple es mucho menor. Entonces es un punto importante identificar, que uno identifique claramente qué tipo de aparejo tiene la construcción en adobe que va a plantear. Aquí hay comparaciones con la parte del modelo numérico. Nuevamente, pues ahí la envolvente funciona, los ciclos, el área de los ciclos no funciona muy bien. Finalmente probamos las conexiones, la conexión entre la madera y el muro, unos ensayos más pequeños, platinas y el muro, y el suncho. Entonces en ensayos de conexiones sometimos la madera a desplazamiento y vimos cómo se comportaba la conexión. Qué tan efectiva era la conexión, qué tanta compatibilidad tengo entre el refuerzo y la tierra. Igual aquí con las platinas, y lo mismo aquí con los sunchos. Con eso logramos tener un modelo numérico que nos ayudaba a predecir el comportamiento de los muros con refuerzo. Vemos aquí, por ejemplo, que en la madera finalmente termina fallando, falla el perno y fallan estas platinas de conexión. En el caso de la platina falló el perno también. Después hicimos ensayos dinámicos en mesa vibratoria con la L que les había mostrado. Entonces esta L pesaba 17 toneladas
La L resultó pequeña para el tamaño de la mesa. La mesa tenía, ¿cuánto? 4 metros o algo así, libres. Y entonces, pues teníamos un espécimen que de ancho tenía muy poco. Tenía 1,20 más 90. Entonces decidimos poner 3 especímenes simultáneos en la mesa. Y poner uno de esos reforzados y otros sin reforzar. Para que, sometidos al mismo terremoto, uno pudiera comparar, ¿cierto? Los 3. Muy interesante el experimento, pero después decía, bueno, ¿y qué pasa si colapsa uno? ¿No será que se lleva por efecto dominó a los otros 2? Y entonces, ay, sí. Entonces tocó construir un marco metálico que separara los especímenes y que si acaso colapsaba, el espécimen quedara recostado contra el marco y no dañara a los demás. El marquito no estaba presupuestado. 20 millones costó. Miren, esas son todas las cosas que aparecen, ¿no? Entonces, por eso nombro en la financiación también a la universidad, ¿cierto? Porque al final toca, bueno, ¿cómo hacemos? Muy bien. Instrumentación, entonces tenemos aquí una serie de acelerómetros que pusimos, de todas las clases ahí, pusimos varias localizaciones, pusimos 6 por muro, y teníamos 3 muros simultáneos, o sea que teníamos que conectar 18 canales al mismo tiempo, más 3 en la base, ¿cierto? Tenemos bastanticos acelerómetros ahí colocados. Nuevamente estudiamos las condiciones sísmicas de la Candelaria, sitio representativo para este tipo de análisis, sacamos unos espectros, algunas señales y entonces sometimos esto primero a un sismo que representara lo que llamamos aquí en Colombia seguridad limitada, que es periodo de retorno de 225 años. Este es el muro sin refuerzo, que es el que voy a referirme, aquí al lado de los reforzados, que me refiero más adelante. Ahí arrancó el ensayo y pues el muro colapsó. El marco que pusimos también nos sirvió para sostener los bloques que estaban encima, que de otra forma hubiesen volado por el laboratorio. Entonces nos sirvió bastante para sostener los bloques y para separar los muros entre ellos. El muro colapsó hacia afuera, o sea que no, realmente nunca en este ensayo por lo menos se necesitó para que sostuviera el muro. Esta es una vista frontal y una vista lateral. El muro que estamos haciendo referencia es el que está acá, ¿cierto? Y vemos grietas diagonales en el muro perpendicular, como la esquina se daña totalmente. Así quedó. De ahí le sometimos a 475 años. Obviamente nos interesaba ensayar los que estaban al lado con refuerzo, que hasta ese momento tenían daño casi imperceptible, muy poco. Voy a mostrar esos videos porque no nos interesa. Esta es la tapia, en el caso de la tapia quizá algo similar. Aquí tengo 2 cámaras, una de cada lado, y pues los bloques grandes de tapia se empiezan a mover bastante, y este bloque se le cayó un pedazo grande, o sea que este pedazo de bloque quedó casi volando. Y ese es el problema de la tapia, que se daña un pedacito y ya se colapsa, ¿cierto? No, el adobe tiene muchas grieticas y se distribuye, pero aquí en la tapia aparentemente no muchas grietas, pero un daño significativo. Aquí hay un daño importante en la esquina, en la conexión entre los 2 muros. Seguimos el ensayo, de todas formas. El espécimen estaba prácticamente colapsado, sin refuerzo. Ahí ya empezó a recostarse contra el marco metálico. Este sí falló hacia adentro, pero pues no cayó como el otro porque estaba el marco metálico ahí. El periodo de duración del espécimen se lo medimos al comienzo. En el caso de la tapia era alrededor de 0.3, en el caso del adobe era alrededor de 0.5. Cuando hicimos la primera movimiento sísmico, la aceleración para la aceleración en la base de 0.15 Gs, pues tenemos una amplificación, un daño importante del espécimen. Ya cuando llegamos al siguiente nivel, que era este, no tenemos punto porque colapsó, ¿cierto? O sea, a 0.30 y algo ya estaba colapsado el muro. La tapia pues sí teníamos registro porque colapsó y quedó ahí parada, entonces no
En el otro, los sensores que estaban puestos en el muro quedaron allá en los escombros, ¿no? Tocó después ir a rescatarlos. Muy bien. Aquí tengo los refuerzos, hicimos también entramados de madera, tensores. Aquí combinamos, además de los sunchos, le pusimos los tensores internos. Aquí tengo los de madera, tengo tensores internos solos, después tensores internos con sunchos. Aquí tengo reforzado con platinas, mallas, porque es en la práctica colombiana y también en Perú y en otras partes del mundo hay muchas personas que les gustan las mallas. Entonces queríamos ensayar también refuerzo de mallas. Personalmente, y también a Daniel no le gustan mucho las mallas, pero decidimos tener 3 especímenes con mallas de diferentes tipos: hidromallas, no mallas, malla electrosoldada. También elementos con plástico, en aras de que la madera seguramente con el paso del tiempo se deteriora y demás, la humedad, ¿cierto? El elemento plástico podría ser una alternativa interesante. Y aquí tenemos los sunchos, pero los sunchos los combinamos con los tensores internos, en este caso. Sometimos a los mismos sismos anteriores los especímenes. Ahora sí quiero hacer referencia a los que están con maderas, que están allá. Ya el de sin refuerzo se cayó, y pues ven ustedes que los muros se mantienen en pie, no colapsan, en desplazamientos importantes, pero vuelven a su posición original. Con platinas voy a mostrar este, que es el sismo más grande que podríamos aplicar en la mesa vibratoria. Ya la carga que estaba encima empezó a moverse demasiado para esos niveles de aceleración. Y finalmente las mallas observamos que controlaban el colapso, pero tenían una flexibilidad enorme, unos desplazamientos permanentes muy grandes. Como se dan cuenta acá, los desplazamientos de las mallas son bastante importantes, y al final el muro quedaba desplomado, quedaba prácticamente para demoler. No colapsaba, pero bastante daño. Y tenemos los plásticos y estos sunchos acá, que también se comportaron muy bien. Los sunchos con tensores internos. Tus sunchos oros, en el ensayo anterior vimos que no funcionaban, o por lo menos no tan poquitos. Habría que colocar muchos más para ver qué pasa. Aquí funcionó muy bien. Esto es un sismo de 1.5 veces el sismo ISO que definimos en ese momento. Aquí hay una comparación general, hace referencia a esto: desplazamientos permanentes. Los que tenían mallas son los más altos, hasta 10 centímetros de desplazamiento permanente después del terremoto. Y aquí yo, como soy profesor, entonces me gusta colocarle notas a los estudiantes. Entonces mis estudiantes son todos los ensayos que hicimos en la mesa vibratoria, y los califiqué. ¿Cómo? Como uno califica a los estudiantes, ¿cierto? Uno se sienta y tiene un criterio, y pues usted lo que piensa que está bien o está mal, ¿cierto? Esta es mi opinión, más que cualquier otra cosa. Entonces a los que sacan 5 son, o notas más altas, son las platinas en esa escala. Los que se rajan, pues obviamente los que no refuerzo, y los siguientes que se rajan son los que están con malla, ¿cierto? Solamente, pues aparentemente el control de las dietas es importante, pero los desplazamientos permanentes son muy grandes, entonces lo rajé en verticalidad. Hicimos modelación numérica, nuevamente con nuestro modelito. Ahí tenemos entonces el ensayo y el modelo que da. Eso es cuando solamente salieron las grietas, y aquí abajo cuando ya el muro estaba mucho más dañado. Listo. Ya ven ahí zonas donde está blanco el muro, es que ya está separado el material. Comparamos las aceleraciones del modelo numérico con las aceleraciones registradas, son las máximas aceleraciones, y vemos que hay una buena cercanía entre lo real y abajo. Después hicimos una casa no, un pedazo de casa, ¿cierto? Hicimos ahí unas crujías y miramos sin refuerzo qué pasaba, y después con refuerzo, que también era interesante. Entonces aquí esto es sin refuerzo, y pues ven ese muro, ¿no? Ya se colapsó. Ahí ya esto, aquí para hablar de ciencia ficción, ya el muro se soltó y viene para el piso. Tocó en cámara lenta porque
el muro colapsó, ese muro colapsó fuera del plano, pero todos ustedes ven, todos los demás están blancos, en el segundo piso principalmente. O sea, todo ya está totalmente destruido. Aquí no está modelada la cubierta, seguramente destruir la cubierta va a generar aún mayor daño. La cubierta está modelada como masa, pero no como los elementos que se pueden desarmar. Y aquí está con refuerzo, en este caso con platinas. Entonces vemos algunos daños, pero no colapsos. Igual los daños son bastante bajos, no hay zonas blancas, ¿cierto? Entonces tenemos que mejorar nuestro modelo, tenemos que hacer mucho más ensayos, pero creo que esto es un buen inicio. Entonces al final pues nuestra conclusión es que los entramados que hemos hecho nos han funcionado bien y creo que están bien. Los sunchos también nos funcionaron bien, hay tensores internos, y seguramente si tengo muchos sunchos también funcionará bien, no lo probamos. Y bueno, eso es todo lo que tenía para presentar. Muchísimas gracias.